Vamos con este documento que salió en el periódico y que habla de un incremento. El Senado aprueba un incremento de 3.941 millones para el presupuesto general del Estado. Uno se pregunta, ¿sobró la plata? ¿Entró más plata? ¿Qué hicimos para que nos entre tanto? A ver, escuchemos a José Luis Parada. El Senado ha aprobado una reformulación del presupuesto general de la Nación de 3.941 millones. ¿Cómo ves este tema? Esto es un saludo a la bandera. Los reformulados se hacen simplemente para cumplir un formalismo y decir que se hizo un reformulado en el año. De 3.900 millones de bolivianos no es nada con relación a los errores en los techos en el presupuesto general de la Nación original. Por ejemplo, el techo que le dieron a las gobernaciones de 5.067.8 millones, resulta que el gasto es 11.365 millones. A los municipios es más grave todavía porque les dan un techo de 8.670.4, que son sus recursos, y tiene un gasto de 19.517.9 millones. Y las universidades públicas tienen el mismo problema porque son de 2.127.4 millones, sube en gasto a 5.306. Eso hace una diferencia de 20.323.7 millones entre lo programado y lo que se supone van a gastar universidades, municipios y gobernaciones. ¿Por qué no están registrados en lo que es el presupuesto reformulado? Es porque incorporan seguramente el barril de petróleo cuando hacen la proyección de ingresos en las empresas públicas descentralizadas, en las cuales no sucede lo que sucede en las universidades, municipios y gobernaciones. Al contrario, en las empresas públicas dan un techo de 97.612.2 millones y tan solo y un gasto de 85.624. O sea, hay casi aproximadamente 12.000 millones más en las empresas públicas con el techo por encima. Y sin embargo, en las gobernaciones, municipios y universidades son 20.000 menos. ¿Dónde está en el reformulado eso? Quiere decir que hay un decretito, con un simple decreto, el ministerio hace los cambios presupuestarios. Sin embargo, universidades, municipios y gobernaciones tenemos que ir a la asamblea, tenemos que hacer informe técnico, informe legal, mandar a La Paz, para seguramente controlar la inflación y porque el Tesoro General de la Nación no tiene plata y van moviendo de acuerdo a las disponibilidades que van teniendo. Si estuviera bien formulado el presupuesto y bien emitidos los techos, nosotros tenemos 3 cartas al ministro reclamándole los techos y no ha podido justificar de ninguna manera, y ahora en este cuadro que es de ellos, debería estar cuadrado ingreso y egreso. Sin embargo, hay una diferencia de 20.000 millones por el mal techo que da el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que no sabemos si Yacimientos también está pensando que pueden bajar la producción en Santa Cruz, o que las regalías pueden bajar, o que el IDH puede bajar. Entonces tienen que ponerse de acuerdo Yacimientos y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, porque no puede ser que para las empresas públicas estratégicas el barril cueste $100 y le proyecten el ingreso con $100 o sea, en este caso para Yacimientos, y cuando se trate de las gobernaciones, municipios y universidades, se les calcule el barril de petróleo en 74. O sea, esto es discriminatorio. Entonces, nosotros estamos esperando el techo ahora para ver, pero un presupuesto debería estar cuadrado. Ingreso, egreso, lo cual no sucede y tampoco lo corrige el reformulado. Quiere decir que hay un mecanismo simple que debe tener el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que con un simple decreto debe hacer todos los cambios, y se supone que la Asamblea Plurinacional les ha autorizado eso. Eso no sucede en ninguna de las otras instituciones, porque que lleguen 3.900 millones cuando hay una diferencia de 20.000 y de 12.000 en las empresas públicas estratégicas, esto demuestra que el presupuesto general de la Nación es simplemente un chiste cuando se habla del presupuesto, porque no se ejecuta. Estamos viendo que el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa no ejecutan y no están en caja y banco. Entonces, creo que aquí el presupuesto no tiene ni transparencia, no tiene ni coherencia, por eso deja mucho que desear. Por razones como estas, decidimos ir a buscar, para conseguir respuestas a esta nota, la que es de la noticia del miércoles 16 de julio, y recién la estamos pudiendo poner porque
lógicamente teníamos que esperar que José Luis y Teófilo nos puedan dar un panorama mucho más grande. Uno no se equivoca cuando dice que aparentemente las cosas van bien nomás, pero cuando mira a fondo, y estos son los temas que debieran discutirse y debatirse en la campaña también. ¿Por qué no vas a discutir el presupuesto general del Estado? ¿Por qué no vas a cuestionar el presupuesto general del Estado? Te estás dando cuenta que son 3.941 millones de incremento al presupuesto general del Estado, y te estás quejando porque el presidente compró un avión para el Estado en 40 millones de dólares, cuando estás hablando de miles de millones, cuando estás hablando de 18.000 o de 20.000 millones de dólares, y estás pidiendo cuentas por 40 o por 50 millones, pero además de plata que no va a quedar para el presidente, porque ese avión no se lo va a llevar a su casa, igual que los vehículos. ¿Te das cuenta que la gente está perdida en lo que habla? Y te das cuenta al mismo tiempo que hay una desprolija administración de los bienes del Estado. Es que si no te das cuenta de eso, si no lo mirás ese asunto como debes mirarlo, estamos mal, pues. Estamos mal, vamos a seguir hablando de elecciones pedorras. O sea, nada. Y es un desastre eso. ¿Ah? Estar hablando de huevadita, cuando lo importante es hablar de lo fundamental. Todo el mundo dice, estamos yendo a una dictadura, y no lo explican el cómo. ¿Ah? Hasta ahora nadie ha cuestionado y nadie cuestiona como se debe el culto a la personalidad y esta cosa de Evo Morales. Y los hay, hombre, los hay. Es cuestión nada más de sentarse a verlo y mirarlo. Pero no quieren, parece que el viejo modo de hacer política, que fue lo que los mandó a la mierda a los partidos del sistema, ¿sí? Que la partidocracia que creía que podía dominar hasta la mente de la militancia, y que todos iban a estar en sintonía con lo que se le... Señores, ya se acabó eso. El ciudadano hoy quiere que los políticos le den otra cosa, le den un plus, y lamentablemente desde mi punto de vista el plus no existe. ¿Qué dice don Teófilo Caballero, que entiende de esto mucho? Dale. Lo que pasa es que los aumentos presupuestarios se hacen, ¿no es cierto?, en base a las proyecciones que tiene el Ministerio de Economía. Lo que nosotros siempre hemos observado es de que los techos presupuestarios que entrega el gobierno al país siempre están por debajo de los límites aceptables. Porque, por ejemplo, en el presupuesto general del Estado, el gobierno fija un precio básico del barril del petróleo en $70, cuando sabemos que eso es imposible de que vaya a bajar en este año, porque el precio del petróleo está bordeando los $100. Entonces, en la medida en que va transcurriendo el tiempo, el gobierno va aumentando esos techos presupuestarios, ¿no es cierto?, en función de los ingresos, entre comillas, extras que va recibiendo por ese mal cálculo, malintencionado que hace el Ministerio de Economía. Porque hay que entender acá que estos presupuestos adicionales, ¿a quienes perjudican? Perjudican a las alcaldías, perjudican a las gobernaciones y perjudican a las universidades públicas. Porque hay que entender que los saldos adicionales implican, ¿no es cierto?, un conjunto de proyectos que tienen que ser inscritos, ¿no es cierto?, en la página web del Ministerio de Economía, y están dentro de un proceso que es eminentemente burocrático. O sea, lo han hecho en el mes de julio porque esa plata adicional que van a recibir no la van a poder ejecutar este año. Es imposible. Esa plata que han recibido o que van a recibir en estos días, recién la van a ejecutar en marzo del siguiente año. Resultado final: van a tener universidades públicas, gobernaciones y municipios en Bolivia más saldos presupuestarios en caja y banco, y seguramente en diciembre, cuando estemos discutiendo el tema del pacto fiscal, el gobierno va a decir ¿para qué quieren más plata? Si ahí está la plata y no la utilizan. Entonces ese es el problema son los techos presupuestarios que establece el Ministerio de Economía, que están por debajo
de las proyecciones reales, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos en el contexto internacional. Todos los años se hacen reformulaciones presupuestarias, porque hay que entender que el presupuesto, o sea, estamos presuponiendo que vamos a recibir X montos de ingresos. Lo que pasa es que el gobierno, o en todo caso el Ministerio de Economía, fija sus presupuestos muy por debajo de las proyecciones reales, y por eso es que estamos periódicamente reformulando presupuestos. Insisto, los que se perjudican con estas reformulaciones presupuestarias son las alcaldías, gobernaciones y universidades públicas, porque son ellas, ¿no es cierto?, las que para inscribir sus programas y sus proyectos tienen que enmarcarlo en la norma de contratación de bienes y servicios. En cambio el gobierno hace compras directas, hace compras como le viene en gana. En cambio los otros están condenados, ¿no?, a asumirse en una maraña burocrática. Por eso insisto, los techos presupuestarios que están recibiendo, que van a recibir gobernaciones, alcaldías y universidades, no la van a gastar este año, recién la pueden gastar en marzo del año 2015. Y al final la plata queda en caja y banco, y después el gobierno dice para qué quieren más plata si la tienen y no la saben gastar. Es una mala intención que hace el gobierno para evitar, ¿no es cierto?, o para obstruirles la ejecución presupuestaria a las gobernaciones, alcaldías y universidades. No nos olvidemos también que a final de año nosotros tenemos el flujo de caja del Estado, y este gobierno se ha caracterizado precisamente por presentar superávit fiscal. Y el superávit fiscal se está explicando por el montón de dinero que tienen alcaldías, gobernaciones y universidades que no la pueden gastar. No es que los alcaldes sean burros, sino que la maraña burocrática que el gobierno ha diseñado a través de la ley marco de autonomía les impide ejecutar esa plata. Fíjense ustedes que uno pudiera decir esto es improvisación, pero no es improvisación. Esto es el uso discrecional de los fondos públicos para manejar políticamente el presupuesto. ¿Cómo? ¿Qué está hablando Rubén Costa? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando Carmelo Lenz? Si le hemos dado plata y no la presupuesta, porque claro, vaya uno a saber de los 3.941 millones, ¿cuánto les va a tocar a estos dos alcaldes opositores? Total, lo pueden quemar a los dos gobernadores opositores, porque lo pueden quemar a los de ellos, no les importa, para eso están. Para que los muestren como ineptos, como incapaces. Pero claro, ahora van a decir, salió José Luis Parada y dijo el otro día, lo desafío a que me pruebe que nosotros solo hemos ejecutado tanto, cuando hemos ejecutado tanto. Ahorita le incrementás el presupuesto y efectivamente, si había ejecutado el 60, por decir algo hasta ahora, con este presupuesto incrementado, no programado, por supuesto que va a bajar a que cumplió con el 20%, con el 25%. Pero en términos reales la cosa no es así. En términos reales, esta es la discrecional manera de usar la plata pública como si fuera de ellos para dártela cuando ya no la podés usar y después, no, es que efectivamente, como dice Teófilo Caballero, te quedó plata, así el montonzango, como superávit fiscal. Y uno tendría que preguntarse, ¿superávit frente a qué? ¿A asignaciones presupuestarias en el mes de julio? ¿Que no pudieron ser ejecutadas porque no fueron programadas? Claro, el gobierno no se va a sentar a conversar, el gobierno no se va a sentar a discutir. La verdad que es lamentable lo que está pasando, y también fuera un tema a discutir en la próxima elección. O sea, hay que discutir temas fuertes, temas que hacen al manejo desprolijo por un lado, caprichoso por el otro, abusivo de las finanzas públicas, y además por el insuficiente nivel de información de cuánto se tiene. Cuánto se tiene, cuánto se gasta, cuánto se debe. Mientras no tengamos eso,
difícilmente logremos mejora en la calidad de la política que estamos viviendo.